Hola, mi nombre es Carolina Carvajal y en este video vamos a tratar el recorrido histórico de la educación a través de las pandemias que ha vivido la humanidad. A través de la historia, la humanidad ha vivido situaciones de crisis económicas, sociales, políticas a raíz de crisis sanitarias como la del diario vivir. Se tuvo la peste negra en la Edad Media, la viruela en el siglo XVIII, la gripe española en 1918, con la que se tuvo que combatir en el mismo orden que con la Primera Guerra Mundial. Luego llegó el SARS, que se propagó a más de 29 países, y el H1N1 o influencia, una pandemia de gripe porcina, que surge en el 2009, muy parecida a nuestra actual pandemia COVID-19, ya que contó con una gran tasa de contagios y propagación a nivel mundial. Durante este recorrido de pandemia y de crisis de orden mundial, hemos podido evidenciar el poco protagonismo con el que cuenta el sector educativo, partiendo y teniendo en cuenta que en la Edad Media la educación solamente se les brindaba a las personas que tenían altos recursos, como los de las clases altas. Por ende, la educación era algo que se gestaba principalmente en las casas y por ende era un sistema privatizado que solamente se le permitía a las clases altas. Durante esa etapa no se poseen muchos registros exactos que nos cuenten cómo fue la crisis sanitaria, pero esto más que dejarnos una desinformación nos indica que no se tuvo presente la situación de la educación en ese momento, o al fin y al cabo no tuvo absolutamente nada de importancia, ya que no fue documentada con tanta rigurosidad como fue la parte social, económica y política de la época. Con el paso del tiempo, la educación se ha convertido de orden público y ha sido más accesible, importante en situaciones de crisis sanitarias como la actual. Esto se pudo evidenciar durante la gripe española o la llamada influencia H1N1, donde las escuelas fueron focos de contagios para niños y jóvenes. Las escuelas fueron convertidas en albergues para enfermos y el proceso educativo paró allí. La crisis y la guerra culminó y paró totalmente el proceso educativo que se llevaba durante la época. Aún así, durante las crisis más actuales, el sector económico y político es el que más relevancia ha tenido, evidenciando un sistema homogeneizado, generador de desigualdades, que deja de lado la educación, que tiene como objetivo la formación y la equidad dentro del proceso social. Una muestra de ello es la crisis vivida en Argentina. Durante esa crisis en Argentina se desnudó un estado desigual donde ni siquiera el sistema de medicina estaba consolidado. Por ende, el desequilibrio económico y geográfico de la sociedad no era un garante de salud y lo que reinaba era un proceso de analfabetismo. El indicador de las condiciones de vida de la población o estrategias para poder curar o prevenir esta enfermedad pasaron por el grado de analfabetismo. La vinculación entre la tasa de mortalidad de la gripe y las tasas de analfabetismo permiten apreciar una notable relación, puesto en las provincias que había más analfabetismo eran las provincias donde el contagio era mayor. A pesar de esto, tuvo lugar el desarrollo del método Montessori y diversas restauraciones del sistema educativo alrededor del mundo aplicado durante la posguerra y el baby boom, lo que podría considerarse la primera revolución educativa a causa de una pandemia. Lo que debería entonces despertar el interés hacia la importancia de la educación en situaciones de alerta epidemiológica, como lo menciona Riogelia Perea Quesada en su libro La educación para la salud, reto de nuestro tiempo, publicado en el año 2002, es que la escuela debe ser un lugar de formación para el cuidado personal y comunal, donde desarrolla el sentido de pertenencia y el bienestar propio y el bienestar social. Frente a estas situaciones que son como de contacto social y de conductas habituales que pueden ser el riesgo para la salud. La escuela cumple un papel fundamental en el desarrollo de conductas personales y en sociedad. Se ha demostrado en todas las pandemias que ha sufrido la humanidad que el entendimiento de cómo funcionan, de cómo se contagian y cómo se previene las enfermedades ayudan a la disminución de estas. Tengan el factor educativo como proceso importante en la construcción de esta sociedad y de cómo abordar esas crisis sanitarias. Pero pues al contrario, el sector educativo es el que más
ha estado dejado de lado por parte de los estados en los momentos de crisis. Ante la emergencia actual, la educación ha pretendido no ser ignorada y se ha visto obligada a trasladar sus prácticas a diferentes espacios virtuales para darle continuidad a los procesos de manera forzosa y tediosa. De esta manera, el sector educativo enfrenta diversos retos. Uno de ellos es los agentes gubernamentales encargados de la educación deben brindar las herramientas tanto tecnológicas como pedagógicas para la continuación de la educación, donde los profesores puedan ser capacitados para poderle dar continuidad y de mayor funcionamiento al sector educativo. Las instituciones también deben acatar estas recomendaciones y además contextualizarlas en un sector donde sus propios conflictos sociales y económicos no afecten el proceso educativo. Los puntos más importantes es que los docentes tienen ahora que generar nuevas metodologías para trasladar sus clases de forma virtual, pese a que nunca estuvieron capacitados para esto, exigiéndoles recursos intelectuales inexistentes. Por el contrario, también tenemos a los estudiantes que deben poder tener la capacidad económica para trasladar su educación a la virtualidad con los pocos recursos brindados de los entes gubernamentales. Esto teniendo en cuenta que todos los sectores no cuentan con las mismas condiciones económicas y sociales que les permite acceder a una educación virtual. Debido a estas faltas de condiciones, la educación día a día sufre más deserción y pierde calidad. La educación virtual es un reto que se podría asumir y ser funcional si el Estado brindara unas condiciones iguales tanto para maestros como para estudiantes, que día a día se tienen que ingeniar para recibir sus clases y los maestros día a día se tienen que ingeniar nuevas estrategias para que sus contenidos no pierdan calidad pese a que esos no fueron capacitados para trasladar sus conocimientos por medio de la virtualidad. Tras este recorrido histórico de la educación en las pandemias y un breve análisis personal, podemos descifrar un par de cosas. Entre ellas es que desde el año 2002 se está hablando de la educación para la salud, un plan que pretende convertir a las escuelas en sitios de formación de bienestar personal y comunitario, haciendo que los estudiantes, maestros y comunidades circundantes tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a situaciones de alerta epidemiológica. Pero esto hasta el momento no ha sido reflejado y no ha tenido su gran impacto, que es concientizar a la ciudadanía sobre cómo sus acciones podrían prevenir, contener y erradicar enfermedades. Así que esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo la educación para la salud podría afectar la pandemia actual de COVID-19? Primero debemos de reconocer que la cultura mundial ha demostrado que no siente ningún afán por cuidar su bienestar propio ni comunitario, por lo cual las personas siguen a través de procesos políticos, económicos o netamente culturales haciendo aglomeraciones frente a un virus que se transmite precisamente persona a persona. Por lo cual, la educación para la salud sería vital en situaciones como estas, ya que las personas podrían ser más conscientes de cómo nuestras acciones pueden ser tanto útiles para nosotros como para todos a nuestro alrededor. Y es algo que hemos evidenciado principalmente en los medios de comunicación, y como todos nos pretenden enseñar eso que deberíamos haber aprendido desde la escuela. Todos pretenden demostrarnos que nuestras acciones son muy valiosas, pero es algo que no tenemos interiorizado. Además de esto, encontramos que desde el año 2009, cuando el mundo estaba luchando contra el H1N1, se propuso el planteamiento de las TIC para soportar la educación dentro de estas situaciones de alerta epidemiológica, lo que nos hace preguntarnos, ¿esto se ve reflejado en la pandemia actual? Y es que realmente no. Podemos evidenciar que 11 años después de que se planteara esto y hayamos tenido cientos de avances tecnológicos, nos encontramos en el mismo panorama. Entendemos entonces que la educación se ha mantenido estática por cientos de años, sumergida en su magistralidad, su presencialidad, superando las grandes pandemias que han azotado el mundo, prescindiendo de sí misma, de su valor social y de todos los avances tecnocientíficos que se gestan a su alrededor. Siendo así, ¿cómo se caracteriza entonces el recorrido histórico de la educación? La educación hasta la pandemia actual ha sido un sector rezagado e incluso completamente ignorado, ya que se evidencia un alto índice de discriminación en sus políticas frente a situaciones sanitarias de alerta mundial, como si fuera un sector sin importancia en el que no se invierte tiempo, dinero ni recurso intelectual humano para sostener durante una crisis de magnitud global. Por esto, nosotros como futuros licenciados debemos tener las herramientas y capacidades necesarias para prevenir, contener y erradicar enfermedades desde el aula. Eso ha sido todo. Gracias.